Muy buenas tardes a todas y todos. Nuevamente les saluda la maestra María Cristina Piloña Rivera, directora internacional en educación multidisciplinaria del Instituto Social Altruista Profesional Ciudadano Honoris Causa, Asociación Civil. En nombre del Comité Mundial de Alianzas y Líderes Agentes de Cambio de la Red Internacional de Acción, Promoción y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como de Consultores Piloña, la Universidad de Occidente 1, la Universidad Metropolitana de Jalisco, UMJ, y el Instituto Latinoamericano de Asesoría en Justicia y Género, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual denominada Hablemos de Género. Es un verdadero honor contar con su presencia hoy sábado 21 de junio del 2025, en el cual, en este espacio de diálogo y aprendizaje y reflexión colectiva que hoy nos convoca a participar en esa temática tan trascendente como es el tema de Hablemos de Género. A través de esta conferencia pues reafirmaremos nuestro compromiso con los derechos humanos, la igualdad sustantiva y el cumplimiento de la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible. Siendo así, quiero agradecer también nuevamente por la conexión de todos ustedes, pero sobre todo la participación de nuestra magistrada Marta Leticia Padilla, nuestro agradecimiento por compartir la gran experiencia que tiene, conocimiento y compromiso con la construcción pues, de una sociedad más justa e incluyente. En este evento se enmarca firmemente los objetivos de desarrollo sostenible, como lo es especialmente el objetivo número 5, que habla de igualdad de género, el 10, que es la reducción de las desigualdades, y el ODS 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Hablar de género es también hablar de justicia, de respeto, de habilidad y de transformación social. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree en el poder del conocimiento, la acción y el trabajo conjunto para trascender con paso firme hacia un mundo más equitativo e inclusivo. Voy a proceder a leer la semblanza curricular de nuestra conferencista del día de hoy, la magistrada Marta Leticia Padilla Enríquez. Es doctorante en Administración Pública por el Instituto Internacional de Derecho, maestra en Derecho Público por la Universidad Panamericana, abogada por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una carrera judicial en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Actualmente se desempeña como magistrada integrante de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco. Ha realizado diversos cursos, seminarios, actualizaciones en materia de derechos humanos, tratados internacionales, argumentación jurídica, juicios orales, mecanismos alternos de solución de controversias, violencia contra las mujeres, así como también ha tenido conferencias en esos ámbitos del derecho en instituciones públicas y privadas. No quiero entretenerme, pues darle lectura a todo su currículum para disfrutar de esta pues gran conferencia que vamos a tener el día de ahora, denominada Hablemos de Género. Por lo tanto, les dejo y les cedo el uso de la voz a nuestra magistrada Marta Leticia Padilla Enríquez. Bienvenida. Muy agradecida, maestra Cristina Piloña, por la invitación para participar en este foro con la finalidad de poder hablar del género, este tema que debe interesarnos a todos, ya que forma parte de nuestra cotidianidad. Para hablar de género, me gustaría iniciar con un tema a lo mejor que nos va a dar la pauta para llevar a cabo esa diferenciación. En primer término, hablaremos del concepto de sexo, esto con la finalidad de identificar esas diferencias. Bien, como vemos en la pantalla, el concepto de sexo está definido como aquellas características biológicas y físicas que distinguen a las personas. Esto implica aspectos, por ejemplo, genitales o en el aspecto cromosómico. Así sabemos, por ejemplo, que las mujeres se identifican con cromosomas XX o bien los hombres con cromosomas XY. También, otro de los temas que puede diferenciar hombres y mujeres son las hormonas, definiéndose la testosterona para los hombres y estrógenos para las mujeres. Por otro lado, contamos con ciertas características anatómicas que corresponden a los órganos reproductivos
que esto también nos da esa diferenciación, al igual que las características sexuales secundarias, como puede ser la masa muscular, la distribución de la grasa corporal, los hombres con hombros más amplios, una voz más gruesa, el vello en el cuerpo, en tanto que las mujeres con caderas anchas, crecimiento de los senos, etc. El sexo generalmente se encuentra asignado al nacer. Incluso antes del nacimiento, muchas personas, muchas mujeres, desean conocer el sexo de su bebé. Incluso también muchas de ustedes han participado en esas celebraciones en las que se lleva a cabo la revelación del sexo de un bebé. Y bueno, resulta que el sexo, al estar determinado genéticamente, por regla general, se ha clasificado con una dicotomía, es decir, lo masculino o lo femenino. Sin embargo, también debemos tener en cuenta lo intersex. ¿A qué nos referimos con este término? Bueno, se refiere básicamente a las personas que nacen con características sexuales biológicas que no se ajustan completamente a esas definiciones típicas de lo que conocemos como masculino o femenino. Estas variaciones pueden ser visibles al nacer, surgir durante la pubertad. En algunos casos, incluso no son evidentes sin que se lleven a cabo previos estudios médicos. Una persona intersex puede tener cromosomas que no corresponden a los patrones binarios, es decir, XX o XY, o bien genitales que no se alineen con lo que comúnmente se ha clasificado como masculino o femenino. Una persona intersex, me gustaría que quedara claro, no está enferma. Tampoco requiere una intervención médica, a no ser que exista algún problema de salud relacionado o asociado con esto. En los últimos años, activistas y organizaciones han trabajado para promover el respeto a los derechos humanos de las personas intersex, incluyendo la protección contra cirugías no necesarias y que se realizan en la infancia, esto para normalizar esas características. Bien, ahora con relación al concepto de género, este se refiere a las características, roles y comportamientos que una sociedad atribuye a las personas en función de su sexo. Esto incluye aspectos como la identidad de género, es decir, cómo una persona se identifica, masculino, femenino, no binario, trans, etc. Así como la expresión de género, que se refiere a la manera en que una persona manifiesta su género, es decir, a través de su vestimenta, de su comportamiento, del lenguaje, de otros aspectos. En este tema, les recomiendo analizar el amparo en revisión 1317, diagonal 2017, que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual concede un amparo a una persona de sexo masculino quien se autopercibía como una mujer y solicitó ser registrada justamente con un nombre femenino y que en su acta de nacimiento, en el apartado relativo al sexo, apareciera justamente como una mujer. Inicialmente esto le fue negado en el registro civil, por lo tanto continuó con una lucha legal hasta que el asunto llegó a la Suprema Corte. La Suprema Corte determinó justamente que tenía derecho a la identidad de género, por lo tanto hizo efectivo esa garantía con la finalidad de que se llevara a cabo esa propia identidad sexual y de género y que ésta pudiera concordar con los datos de identificación que eran consignados en diferentes registros y, por supuesto, en sus documentos de identidad. La Corte señaló que es deber del Estado garantizar a las personas que puedan ejercer sus derechos sin verse obligadas a detentar una identidad que no representa su individualidad y que además podría generar la violación de otros derechos humanos. Pues bien, es importante conocer nuestros antecedentes para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Una vez establecida esta diferenciación entre los conceptos de sexo y género, vamos a hablar de qué son los roles de género y cómo estaban determinados y cómo se han determinado en nuestra sociedad y en nuestra cultura. De esta manera tenemos que los roles de género en el siglo XIX, en nuestro México, como ya lo mencioné, han estado determinados por normas sociales y culturales de la época. En su gran mayoría, estas provenían de la herencia colonial. Algunos aspectos
que sobresalían eran precisamente los que enseguida les voy a mencionar. Responde a la mujer, su rol se limitaba al ámbito doméstico, es decir, las mujeres eran esposas, madres o cuidadoras. Las mujeres se desarrollaban en lo que era conocido como las artes mujeriles, es decir, la costura, el bordado, el tejido y todas aquellas actividades que eran o se consideraban propias de las mujeres y reflejaban su educación y virtudes. La vida femenina se centraba básicamente en el matrimonio y la familia, haciendo gran énfasis en la virginidad, el recato y la sumisión al hombre. Recordemos que incluso en esta época la violencia sexual dentro del matrimonio no era considerada como un delito. La violación no existía dentro del matrimonio. Era considerado más bien un delito conyugal. Las mujeres eran consideradas emocionalmente débiles y dependientes, y ahí surge la mal llamada denominación a las mujeres como sexo débil. Al resultar así el matrimonio, la manera en la que la mujer salía de su primer hogar familiar para después formar una familia diferente, la cual fue considerada como la base o la célula de la sociedad, se establece un acto solemne dentro del matrimonio que correspondía a la lectura de la epístola de Melchor Ocampo. No sé si a alguno de ustedes le tocó asistir a algún acto ceremonial del matrimonio en la que justamente se leyó esta epístola. Esta lámina aparece una parte de la epístola de Melchor Ocampo que justamente quiero dar lectura porque se aprecia con mayor claridad lo que se establecía como un rol de género para los hombres y para las mujeres. Ahí se decía que el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado. La mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo, propia de su carácter. Así pues, vemos cómo la misma sociedad y la cultura en esa época establecía la manera en la que hombres y mujeres debían conducirse dentro del matrimonio. En esa misma época, es el rol social que jugaban los hombres. Estos eran considerados como proveedores y protectores de su familia. Se percibían como emocionalmente fuertes y racionales. Tenían acceso a la educación formal, a la política y a las actividades económicas, actividades a las cuales las mujeres obviamente estaban excluidas. En el ámbito político, basta recordar que el voto femenino en México no se alcanzó hasta en octubre de 1953. Esto se llevó a cabo a través de una reforma constitucional para permitir a las mujeres mexicanas participar en las elecciones y ocupar cargos de elección popular. Es decir, hasta entonces la mujer pudo tener derecho de votar y ser votada. Pues bien, estos patrones de conducta o roles sociales impuestos a hombres y mujeres han permeado durante el siglo XX e incluso en la actualidad. Tenemos pues que la mujer ha sido considerada durante esta última época como el ángel del hogar, la cuidadora por esencia, por naturaleza, la que es responsable exclusivamente del ámbito doméstico, esto es, de la crianza de los hijos, las tareas domésticas en sí, el bienestar emocional de su familia. Y aunque las mujeres han ingresado al campo laboral en forma masiva, la carga de los cuidados no remunerados sigue siendo desproporcionada. Así es como tenemos dobles o incluso triples jornadas laborales
de las mujeres. Este tema ya ha sido tratado y adecuado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios para garantizar una compensación económica justamente por esas dobles o triples jornadas laborales de las mujeres. Aquí les recomendaría analizar un amparo en revisión de la primera sala también, el 613/2023, en la cual establece la manera en la que está conceptualizándose esa compensación económica. Sin embargo, este derecho, es importante señalarlo, nace para la mujer en el caso de divorcio. ¿Qué sucede entonces mientras está vigente el matrimonio? ¿Qué sucede con estas dobles o triples jornadas para la mujer? Reflexionemos al respecto. Bien, continuando con estos roles que han permeado nuestra sociedad, nos encontramos también con ciertas características de la mujer: virtud y pureza. Esto dirigido al ámbito sexual, ya que la sexualidad femenina se encuentra sujeto a mayor control social. Y esto ha persistido al considerarse la virginidad como un valor dentro de la monogamia y también la estigmatización de la sexualidad abierta. Aun cuando a la fecha hay avances, persisten dobles estándares. Tenemos así un término usualmente utilizado, viene en término de idioma diferente, en término inglés, se denomina slut shaming, es decir, tildar a una mujer como prostituta. A través de estas conductas se pretende avergonzar o humillar a una persona, obviamente, a una mujer, por su comportamiento, por su apariencia sexual que los demás perciben, insinuando que es una persona promiscua sexualmente, o denominada también una mujer fácil, esto con la finalidad de degradarla y controlarla. También se ha estereotipado a la mujer como frágil e inferior intelectualmente. Los estereotipos que cuestionan a las mujeres por su capacidad de liderazgo en las ciencias o en la toma de decisiones se han mantenido a través del tiempo. En 2023, solo el 28% de los puestos directivos globales, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, eran ocupados por mujeres y menos del 30% pertenecían al campo de la investigación científica, de acuerdo con la UNESCO. Por tanto, al concatenarse con las dobles jornadas laborales, esto implica, obviamente, menos oportunidades de las mujeres para acceder a mejores puestos, pues mientras que como mujeres tenemos que ocuparnos de la casa, de los hijos, de la pareja, incluso de familia externa, nuestros padres, muchas veces ya cansados o enfermos, es que la mujer cuenta con menor tiempo para dedicarse a los estudios y poder tener una mejora laboral. Aquí es donde entran esos nuevos conceptos, por llamarlos de algún modo, que han venido a hacernos visibles estas situaciones o estos obstáculos a los que se ha enfrentado la mujer. Tenemos el término de los pisos pegajosos, que se produce básicamente sobre la estructura laboral, imposibilitando a la mujer iniciar su ascenso justo en la carrera laboral. Los techos y los acantilados de cristal, esos techos que son las barreras a las que nos enfrentamos para poder ascender a un puesto de liderazgo realmente. Y los acantilados de cristal, que básicamente es cuando las mujeres son nombradas en altos puestos, sí, pero esto ocurre en una situación de crisis o cuando se sabe claramente que esta decisión va a llevar al fracaso. Por lo tanto, si existe ese fracaso, es responsabilidad de la mujer. Pero si hay éxito, eso fue gracias a la empresa, gracias a la organización, a la institución o al lugar en donde se encontraba trabajando. Y no se considera propiamente un mérito de las mujeres. Esta situación de roles de género también ocurre en los hombres. Para ellos, los estereotipos de género que siguen vigentes, es decir, el hombre visto como un proveedor económico, siguen
insistiendo dentro de la sociedad, dentro de nuestra cultura, la identidad masculina ligada al éxito financiero y a la autosuficiencia. Esto implica que un hombre es considerado como un fracaso o un fracasado cuando no es capaz de mantener a una familia. Esto implica también una crisis de salud mental para ellos, porque se encuentran desempleados y en otras ocasiones porque sus parejas, ellas, ganan más. También se presenta una represión emocional, es decir, la consigna de el hombre fuerte sigue aún permeando nuestra sociedad. Es indispensable que el hombre no muestre su vulnerabilidad y obviamente evite el afecto físico, más aún cuando se trata de mostrar ese afecto hacia otro hombre. Esta situación obviamente limita la expresión emocional entre los hombres, lo que en esta época ha representado un alto índice de suicidios masculinos. Así, por ejemplo, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, los hombres que mueren por suicidio era de 3.88 veces más que las mujeres. Repito, en el año 2022. También se ha considerado la agresividad como una virtud. Esta se asocia a la masculinidad por el dominio físico y la competitividad. Y en todos los campos podemos verlo, en los deportes, negocios, educación, en la política. ¿Quién no ha escuchado frases como, si no eres agresivo en la cancha, no eres un buen jugador? Pelea como hombre. Un líder debe ser fuerte y agresivo, si no, lo devoran. Los niños se pelean, es normal, así aprenden a ser hombres. Esta situación lo único que hace es normalizar la violencia de género. Y por supuesto, existe una subrepresentación de hombres en tareas que se encuentran asociadas al cuidado, como la enfermería o la docencia, entre otras. De igual manera, podemos encontrar ciertos patrones transversales persistentes a nuestros días. Tenemos como ejemplo la división binaria de trabajos. Seguimos considerando a la fecha algunos trabajos como netamente femeninos: las enfermeras, las maestras, las trabajadoras del hogar, las secretarias, y aquellos trabajos como evidentemente masculinos: los choferes, los médicos, los ingenieros, los técnicos en construcción. Esta división lo único que hace es reflejar esas brechas que han construido este tipo de estereotipos. Las mujeres siguen siendo consideradas las cuidadoras por excelencia dentro de su familia. Incluso podemos encontrarnos también con desigualdad en relaciones románticas. De acuerdo con las expectativas del siglo XIX, se sigue considerando a la fecha que es el hombre quien debe tomar la iniciativa, porque ¿qué pasa si lo hace una mujer? Bueno, es una descocada, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve la mujer a llevar la iniciativa y a decirle a un hombre que le interesa? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la mujer debe ser protegida. Esta situación obviamente influye en las dinámicas de pareja, incluso en las citas. ¿Cuántas mujeres incluso se manifiestan molestas porque en una cita romántica pues tienen que pagar el 50 y el 50%, ¿no? Porque eso no es caballeroso. También se nos presenta en nuestra época la culpa materna contra ausencia paterna. Esto implica que la maternidad sigue considerándose una identidad primordial de las mujeres, a quienes se nos ha criticado incluso por mismas mujeres al momento en que decidimos trabajar fuera de nuestro hogar. Y esto contrasta con la paternidad secundaria para los hombres, a quienes, se les elogia porque qué buen marido tienes, porque te ayuda, ¿no?, en las labores de casa, cuando debe ser una responsabilidad compartida. Y de esta manera nos damos cuenta que el sexo está relacionado con aquellas características biológicas y físicas de una persona, mientras que el género se refiere a construcciones sociales y culturales, es decir, aquellas conductas que se han ido constituyendo
dentro de la misma sociedad y dentro de esos patrones culturales. Estas construcciones sociales surgen de un proceso dinámico por diversos factores históricos, culturales, económicos, políticos. Porque precisamente el género se refiere a los roles, a esos comportamientos, expectativas e identidades que las sociedades atribuyen a las personas. Podemos preguntarnos, ¿cómo surgen estas construcciones sociales? Pues bien, todo tiene su origen. Hay un nacimiento, es decir, surge una idea o una práctica, constituye una norma. Nace así pues en respuesta a las necesidades, valores o creencias de una sociedad en un momento en específico. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi, en el cual se reflejaban las necesidades de organizar y regular la vida en comunidad. Y aunque había ciertas normas para garantizar derechos a las mujeres, esto dependía muchísimo de la posición social en que aquellas se encontraban, así como la relación con los hombres dentro de la familia, para garantizar su dote y los bienes aportados al matrimonio. Una vez que surge esta idea, llega la estabilización. ¿Qué significa esto? Bueno, que con el tiempo estas prácticas se consolidan mediante su repetición y la aceptación generalizada. Las instituciones como la educación, la religión o el sistema legal suelen jugar un papel sumamente importante porque las legitiman. En esta etapa, las construcciones sociales se perciben como naturales o inmutables. Así son y no se puede cambiar esa conducta o esa idea con relación a un hombre o a una mujer. En la siguiente etapa, a medida que las circunstancias cambian, las construcciones sociales pueden modificarse e incluso desaparecer, y es así como se da la adaptación. Por ejemplo, la percepción del trabajo femenino en México ha cambiado significativamente con el avance de movimientos feministas y las reformas legales en el siglo XX. Sin embargo, insisto, hay ciertos temas que todavía siguen siendo importantes para crear esa brecha laboral entre hombres y mujeres. En otro momento, para llevar a cabo esta fijación de las construcciones sociales, surge la resistencia y la transformación. Esto es, las construcciones sociales no evolucionan por sí mismas, ni mucho menos sin intención. Lo que implica que diversos grupos sociales o movimientos frecuentemente se cuestionan su validez y se señalan esas desigualdades o exclusiones que generan. El impacto de las luchas feministas y hacer visibles ciertos conceptos establecidos, como lo mencioné, el techo de cristal, los pisos pegajosos, los acantilados de cristal, son un ejemplo claro de cómo una construcción social puede ser desafiada y, lo más importante, transformada. En nuestro día a día hemos vivido la manera en que nos vamos adaptando a estas construcciones sociales o estereotipos de género, debido a que, como hemos visto, desde antes de nacer ya tenemos asignadas determinadas características o cualidades físicas derivadas de nuestro sexo. También debemos preguntarnos, ¿cuándo van a cambiar los roles de género para evitar que sigan causando estragos en la vida de hombres y mujeres? ¿Van a cambiar solos? ¿A quién le corresponde modificar esos constructos sociales a los que nos enfrentamos hoy día, hombres y mujeres? Debemos asumir una corresponsabilidad social para eliminar esos patrones de conducta tan arraigados que en muchas ocasiones se vuelven invisibles en la conciencia diaria. Y para lograrlo, debemos primeramente identificar esos roles que han sido impuestos por la sociedad y nuestra cultura, hacerlos visibles y modificarlos. Tenemos una frase de un filósofo griego presocrático, Heráclito de Éfeso. Lo único constante es el cambio, dijo él. Bueno, entonces nos corresponderá a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros, aceptar que en nuestro mundo algunas cosas han sido constantes y debemos irlas cambiando. Por eso la importancia de aceptar que el cambio puede ser la mejor manera
de aprender a vivir en una sociedad con un piso más parejo tanto para hombres como para mujeres. Transformar las normas de género en nuestra sociedad requiere esfuerzos integrales que cuestionen esas construcciones sociales o estereotipos de género tradicionales y se promueva una cultura de igualdad e inclusión. Vemos que en la Agenda 2030 de la ONU se establece la igualdad de género como uno de los objetivos claves dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente en el ODS 5. Sin embargo, informes recientes nos ponen en evidencia que el progreso hacia este objetivo ha ido a paso de tortuga. De continuar con estas tendencias actuales, es poco probable que se alcance la igualdad de género. Imagínense para cuándo, para 2030. No se va a poder. Incluso es terrorífico que algunos informes de la propia ONU establezcan que esto puede ocurrir, ¿saben cuándo? Hasta dentro de 300 años, para poder lograr esa igualdad entre hombres y mujeres. Precisamente por ese ritmo tan lento para cerrar las brechas de género en áreas como la participación política, la igualdad salarial y, por supuesto, la eliminación de la violencia de género. Este panorámico es en parte nuestra responsabilidad cambiarla a través de políticas públicas efectivas, el compromiso global y la acción colectiva. A través de la participación política se ha establecido una paridad en cargos públicos. Tenemos que la reforma constitucional de 2019 estableció la paridad de género en todos los niveles de gobierno, lo que ha incrementado significativamente, sí, la participación de las mujeres en el Congreso y en otros cargos públicos. Así, por ejemplo, lo vemos a nivel local. Actualmente ya contamos con la primera presidenta municipal en Guadalajara. Tenemos ya también a la primera rectora de una universidad, de la Universidad de Guadalajara. Tenemos también la primera mujer presidenta en la República Mexicana. Pero, bueno, yo les comento qué pasa en mi ámbito, el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Después de 202 años que estamos a punto de celebrar del Poder Judicial en la entidad, hasta el momento no ha existido ninguna mujer que presida el Tribunal de Justicia local. Es cierto, ha aumentado el número de magistrados. De 34 magistrados y magistradas, 15 somos mujeres. Pero todavía no hemos llegado a esa paridad dentro del órgano de justicia. También debemos contar con una mayor representación. En las elecciones del 2021, las mujeres ocuparon el 50% de los escaños de la Cámara de Diputados. Esto fue un hito histórico que obviamente refleja el impacto de las políticas de paridad. La ONU ha señalado que se necesitan alrededor de 140 años para lograr esa paridad en cargos directivos y políticos. Menciona que solo el 26.7% de los escaños parlamentarios a nivel global son ocupados por mujeres y en el sector privado la brecha es muchísimo mayor. Otro de los temas importantes es la eliminación de la violencia de género. Se cuenta ya con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta ha sido clave para establecer mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia de género. El problema con las leyes es justamente resguardar su aplicación. En muchas ocasiones las leyes por sí solas no van a lograr un cambio significativo. Para esto tenemos que cambiar nuestras costumbres, nuestros hábitos, sobre todo eso de naturalizar la violencia hacia las mujeres que a la fecha nos ha causado un problema muy grave. La ONU menciona que se requieren 286 años para eliminar leyes discriminatorias y garantizar marcos jurídicos que protejan los derechos de las mujeres, como el acceso a la propiedad o la salud reproductiva y, por supuesto, evitar la violencia. También es importante llevar a cabo campañas de sensibilización. Estas iniciativas, como una campaña de ONU México denominada Únete,
ha promovido la prevención de la violencia y la educación en igualdad de género. También tenemos la despenalización del aborto. Hasta el año 2025 son 22 los estados que han despenalizado la interrupción legal del embarazo. Jalisco lo hizo en octubre del 2024, lo que representa un avance en los derechos reproductivos y la autonomía de decisión de las mujeres. Por supuesto, debe también eliminarse el matrimonio infantil y garantizar el acceso a la salud reproductiva, pues una mujer muere cada 2 minutos por complicaciones que pudieron evitarse durante el embarazo o el parto. Los desafíos sin duda son grandes. Esto requiere una implementación efectiva de estas políticas y, por supuesto, la erradicación de la violencia estructural. Algunas de estas estrategias incluyen una educación inclusiva desde la infancia, introducir contenido educativo que promueva la igualdad de género, que desmantele los estereotipos en libros de texto, en actividades y en general en la enseñanza, incentivar debates en las escuelas sobre roles de género y su impacto en la sociedad para fomentar una generación más consciente. También promover políticas públicas igualitarias, garantizar leyes que verdaderamente protejan a hombres y mujeres contra la discriminación en el ámbito laboral, político y social. Así también implementar políticas que equiparen las licencias de maternidad y paternidad, promoviendo una distribución equitativa de los roles de cuidado, con la finalidad, obviamente, de evitar esas paternidades ausentes y que los hombres también se involucren en este otro aspecto de la crianza de los hijos. También tenemos la visibilización y representación. Esto a través de incrementar la representación de mujeres y personas de diverso género en posiciones de liderazgo, medios de comunicación y cultura popular. Destacar modelos a seguir que rompan con roles tradicionales y celebren la diversidad en los caminos profesionales y personales. Los medios de comunicación responsables, con la finalidad de incentivar campañas publicitarias y narrativas mediáticas que desafíen estereotipos de género y promuevan una imagen inclusiva de los roles masculinos y femeninos. Esto para evitar, en la medida de lo posible, que continúen estos estereotipos para la mercadotecnia y para la publicidad, porque se continúa fijándose ciertos patrones para la mujer, desde jabones de limpieza, artículos de limpieza, vehículos, quienes usan una camioneta, quienes usan un carro deportivo, colores, etc. Así como también llevar a cabo movimientos sociales y el activismo, apoyar iniciativas feministas y a los colectivos que cuestionen las normas de género y busquen transformar estructuras opresivas, fomentar el activismo desde la interseccionalidad para abordar los impactos del género junto con otros sistemas de desigualdad como la clase o la orientación sexual. Realizar una reflexión cultural, incentivar espacios de diálogo en las comunidades para cuestionar las prácticas tradicionales que perpetúan estas desigualdades de género. Así también promover cambios en normas cotidianas como la división de las tareas domésticas y de cuidado. Además, contar con capacitación y sensibilización, diseñar programas educativos y talleres en empresas, instituciones y espacios comunitarios para combatir prejuicios y promover la igualdad. Por supuesto, el apoyo a la investigación, impulsar estudios sobre la construcción de normas de género y su impacto para tomar decisiones fundamentales en políticas públicas y culturales. Y por supuesto, que haya más mujeres en esas investigaciones, porque cuántas veces no nos hemos dado cuenta que un medicamento X no funciona igual en hombres que en mujeres. Y eso también dependiendo las edades y las zonas geográficas en donde se encuentra. Así pues, déjenme decirles que estas diferencias biológicas entre hombres y mujeres de ninguna manera deberían ser los pilares para establecer roles en sociedad que le correspondan a uno y a otra. Todas y todos, con independencia del sexo que tenemos,
Contamos con capacidades, habilidades, aptitudes múltiples y diferentes. Y es precisamente esa diversidad la que nos enriquece como personas y permitirá construir una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. Porque nosotros tenemos una obligación con las siguientes generaciones de lograr condiciones óptimas para tener una sociedad más inclusiva, más igualitaria. Pero no podemos tardarnos. Tenemos que empezar hoy, en el presente. Concluyo esta exposición con una frase de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Ella dijo: la igualdad de género tiene que ser una realidad vivida, que no solamente sea plasmada en teoría o en leyes, porque es muy bonito el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando habla de la igualdad entre hombres y mujeres, y que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Esto no puede ser posible. No podemos ser solamente iguales ante la ley. Tenemos que ser iguales dentro de nuestra sociedad. Hagamos de la igualdad de género una realidad. Esto, recuerden, nos toca a todas y a todos. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, magistrada. El informe que da CEDAW, pues es una responsabilidad de todos los estados y creo que Jalisco no se queda atrás. Como siempre, pioneros. Tampoco le podemos dejar toda la responsabilidad al gobierno, tenemos que participar también sociedad en colaboración con todas las instituciones, ¿sí? Y hacer mucho trabajo también entre las mismas mujeres, ¿verdad? Porque vemos cómo también, pues en ocasiones, con esto de la paridad, con esta sentencia también que sancionó México con la resolución del asunto algodonero, ¿sí? La creación de tantas instituciones para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, pues están en función actualmente, ¿no? Mas sin embargo, pues también podemos ver cómo en ocasiones se revictimiza a las mismas víctimas. Nos falta todavía mucho que hacer, tenemos que trabajar mucho todavía aquí en Jalisco. Dice Jorge Romero, dentro de las nuevas políticas en género, ¿qué acciones debemos retomar en Panamá para poder desarrollar en nuestra sociedad tendencias sociales y jurídicas como en lo educativo? Panamá, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Perú, México, desafortunadamente esta situación de brechas laborales, estereotipos de género y esta terrible diferenciación de formas de acceder a un mejor trabajo entre hombres y mujeres, lo vivimos en todas partes, ¿no? Tristemente. Entonces, en parte, creo que lo que acaba de decir la maestra Cristina tiene mucha razón. Nos vuelve a tocar como mujeres esa carga dentro de nuestra casa para poder llevar a cabo esa semillita que vaya creciendo desde nuestras familias, desde el interno de nuestro hogar, para crear esa transformación, ¿no? Que esta situación deje de ser natural. El hecho de que, bueno, pues la niña le tiene que servir su comida a su hermanito, o ella es la que tiene que barrer y el hermano se tiene que poner a estudiar. La niña, pues cuando tenga oportunidad, que se ponga a estudiar o que se ponga a leer, ¿no? Y pues igual en las escuelas, ir fomentando esta situación. Esto lo mencioné al finalizar la exposición, ciertas políticas públicas que son importantes que se lleven a cabo, y creo que pues no solamente en México o en Jalisco, ¿no? Esto debe permear a toda Latinoamérica e incluso en muchos países de otros continentes. Muchas gracias, magistrada.